La agenda política. Fernando Ávila y la agenda política, 9:28 minutos. Fer, ¿cómo te va? Buenos días. Jaime, muy buenos días, un enorme gusto saludarte a ti y a todos los amigos del auditorio. ¿Cómo has estado? Muy bien, con el interés de escuchar dónde ponemos en esta ocasión pues, la atención de todo lo que está ocurriendo. Ya veíamos y te platicaba muy tempranito con uno de los candidatos. El día de mañana habrá debate en Baja California. Por decisión, uno de los candidatos no participará. El candidato puntero se vale, ¿no? Es válido, son estrategias. Si se las cobra o no se las cobra el electorado, ya es otra cosa. Por supuesto, finalmente, mira, lo hemos platicado en varias ocasiones, Jaime, y de hecho recordaremos inclusive también cómo en su momento, hace 6 años, el propio hoy presidente de la República determinó no participar justamente en un debate presidencial a partir de la ventaja que en ese momento tenía y que de alguna manera consideraba que no era necesario quizá arriesgar parte de esa popularidad, que traía una ventaja lo suficientemente holgada como para que valiera la pena participar en un ejercicio de estos, y a la larga, una vez que se comenzó a cerrar el margen durante la campaña, pues la realidad es que se pudo valorar que fue una estrategia no del todo adecuada hace 12 años, pero no sé, hace 12 años, y que bueno, al final, al traste, terminó precisamente costándole en buena medida, no esa decisión particularmente, sino una serie de acontecimientos, pero en donde permeó de manera importante esa determinación, el no haber asistido al debate. Son eventos, son elementos que valen mucho la pena porque finalmente permiten una mayor cercanía con el electorado. Finalmente hemos también visto esta evolución que se tiene dentro de lo que es la discusión en los debates públicos, al final de estos elementos acartonados en donde prácticamente eran monólogos acompañados, yo así los he mencionado anteriormente, en donde sí se presentaban los candidatos como tal a literal leer algunas de sus planteamientos, propuestas, y ni veían ni escuchaban a quienes estaban a los lados. No parecía verdaderamente una confrontación de ideas, una verdadera argumentación respecto a los pros y contras o las diferenciaciones entre unos y otros, pero se han evolucionado los modelos, se han evolucionado favorablemente estos mecanismos de participación que permiten, insisto, conocer mucho más de cerca a los distintos candidatos, y bueno, en este caso, la determinación del candidato puntero de no participar en el debate el día de mañana, pues ya veremos a la larga, que finalmente también, afortunadamente, las campañas políticas ya son mucho más breves, mucho más cortas, nos permitirá darnos cuenta fácilmente si fue una estrategia adecuada en función de no arriesgar de alguna suerte esta ventaja que hoy tiene, o si por el contrario el electorado lo considerará o lo valorará como un elemento negativo y que termine costándole pues algunos puntos de la ventaja que hoy trae también. Pues sí, sin duda habrá que estar al pendiente de lo que ocurre allá en Baja California. ¿Qué otro tema traes, Fer? Finalmente, mira, Jaime, son elementos de la propia comunicación política y que de alguna manera de pronto no se le presta la suficiente atención, y particularmente podríamos incluso relacionarlo o conectarlo con la estrategia de comunicación política que está siguiendo el propio presidente de la República. Es decir, todo lo que generan los personajes, en este caso llámese candidatos, por supuesto, las autoridades y más en el caso del presidente de la República, se convierten en actos de comunicación en el momento en que, por supuesto, los medios, toda la atención está centrada justamente en las actividades que van realizando. Y la determinación o la forma en la que esta estrategia de comunicación se implementa, si es que se implementa, en muchas ocasiones simple y sencillamente la dejan correr, no es el caso así, por ejemplo, de la Presidencia de la República, donde han determinado que la estrategia de comunicación del presidente sea precisamente toda esta conferencia mañanera que realiza diariamente y que se ha convertido en el eje central de comunicación del gobierno. ¿Por qué es importante o relevante esto, Jaime? Porque como hemos estado observando, si bien es cierto que al principio de la administración estas conferencias pueden haber tenido un impacto mayúsculo en función precisamente de lo novedoso del ejercicio, no por parte del presidente, sabemos que esto lo venía desarrollando durante todo lo que fue su gestión como jefe de gobierno del Distrito Federal, pero bueno, ya a nivel nacional es un ejercicio inédito y que incluso rompe modelos de comunicación en otras partes del mundo. La realidad es que ya al paso de los meses, y sobre todo cuando de pronto pudiera parecer, y como en cualquier gestión empiezan a presentarse pues algunos eventos, algunas crisis dentro del gobierno, y estas intentan ser manejadas exclusivamente en un ejercicio de comunicación en la mañana, además cuando el presidente se convierte únicamente
en el eje central de toda esta comunicación, prácticamente en su propio vocero, sin dar espacio o margen para que las demás dependencias puedan contribuir al manejo de la información, pues de alguna suerte se convierte en una especie de todólogo. Y evidentemente, eventualmente, habrá algunas patinones, por ejemplo, de alguna suerte en la comunicación, que van mermando también esta percepción que se tiene respecto al gobierno. Es importante mencionarlo, Jaime, porque finalmente, como lo podremos darnos cuenta en el balance que se está haciendo de la información que genera Presidencia de la República, prácticamente toda la información está centrada en lo que el presidente dice en la mañana y que busca que permee durante el resto del día. Las distintas actividades, eventualmente giras, actos que tienen a lo largo del día, todo está supeditado a lo que se manejó, se mencionó durante la conferencia de la mañana. Este ejercicio de comunicación, Jaime, me parece vale la pena prestarle atención. En mi proyección no va a durar, por supuesto, todo el sexenio. Yo estoy convencido de que cumplirá una función de comunicación prácticamente ya cercana y que se tendrá que evolucionar en función precisamente de no seguir mermando en la imagen del propio presidente de la República, el modificar de alguna manera los ejes de comunicación institucional que tenga el gobierno y, por supuesto, empezar a apostarle mucho más a algunas acciones concretas que permitan reposicionar la propia imagen del gobierno de la República y no tan temprano como está sucediendo en este momento, puede empezar a tener algunos elementos de crítico, de cuestionamiento respecto a la eficiencia que está manejando el propio gobierno. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre, Fernando, pero sin duda son temas que debemos de tener muy presentes en esta nueva manera en la cual el gobierno federal pues también está tomando decisiones que son muy relevantes. Gracias, Fer, estaremos en contacto contigo. Excelente fin de semana y la próxima nuevamente te escucharemos. Un enorme abrazo, Jaime. Excelente sábado para ti, para todos los amigos del auditorio. Que estés muy bien. Igualmente es Fernando Ávila, nuestros ojos